Día 16. El día de hoy vamos a escuchar el libro del Génesis del capítulo 35, desde el versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 43, seguido del Salmo 16, y finalizaremos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 21, y concluimos como siempre con una reflexión para encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Del libro del Génesis. Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel y establécete allí. Allí construirás un altar al Dios que se te manifestó cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob ordenó a su familia y a todos los que le acompañaban: retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a ponernos en camino y a subir a Betel, donde construiré un altar al Dios que me escuchó el día de mi aflicción y ha estado conmigo en el viaje que emprendí. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los pendientes que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró al pie de la encina que hay junto a Siquem. Iniciaron el viaje y el terror de Dios invadió las ciudades de su alrededor, de forma que no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz en tierra de Canaán, es decir, a Betel, con toda la gente que le acompañaba. Allí construyó un altar y llamó a aquel lugar Dios de Betel, porque allí se le había manifestado Dios cuando huía de su hermano. Murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, al pie de la encina, por lo que se le dio el nombre de Alón Bacut. De nuevo se le manifestó Dios a Jacob, a su vuelta de Padán Aram, y le bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Sin embargo, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. Además Dios le dijo: yo soy el Sadai. Sé fecundo y multiplícate. De ti se formará un pueblo e incluso una multitud de pueblos, y de tus entrañas saldrán reyes. La tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti, y a tu descendencia futura daré esta misma tierra. Y Dios se elevó de su lado del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió una estela en el lugar en el que Dios le había hablado. Era una estela de piedra. Hizo sobre ella una libación y derramó aceite sobre ella. Jacob llamó Betel a aquel lugar en el que Dios le había hablado. Partieron de Betel, y cuando todavía quedaba bastante trecho para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo dificultades en el parto. En medio de los dolores de parto, le dijo la comadrona: no temas, pues también esta vez tienes un hijo. Ella, al exaltar su alma, a punto de morir, le puso por nombre Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Raquel murió y fue sepultada junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel que existe hasta el día de hoy. Israel continuó el viaje y plantó la tienda más allá de Migdal Eder. Y sucedió que habitando Israel en aquella tierra, fue Rubén y se unió a Bilhá, concubina de su padre, e Israel se enteró. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, esclava de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, esclava de Lía: Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac, a Mambré, a Kiriat Arba, esto es Hebrón, donde habían habitado Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años. Luego Isaac expiró y murió, yendo a reunirse con sus antepasados, anciano y colmado de días. Sus hijos Esaú y Jacob le dieron sepultura. Estos son los descendientes de Esaú, es decir, de Edom. Esaú tomó sus esposas de entre las hijas de Canaán: Adá, hija de Elón, el hitita; Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibón, el Jebeo; y Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Adá dio a Esaú Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel. Y Oholibamá dio a luz
a Jeús, Yalam y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos e hijas, a todos los de su casa, a sus ganados, a todos sus animales, toda la fortuna que había adquirido en tierra de Canaán, y se fue al país de Seir, lejos de su hermano Jacob. Su hacienda era demasiado grande para poder habitar juntos, y la tierra en la que residían no era capaz de dar pasto para tanto ganado. Esaú se estableció en la montaña de Seir. Esaú es Edom. Esos fueron los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Esos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz, hijo de Esaú, tenía una concubina, Timná, que le dio Amalec. Estos son los hijos de Adá, esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Reuel, Nahat, Serac, Samá y Misac. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Oholibamá, hija de Aná, hijo de Sibón, esposa de Esaú. Esta dio a Esaú Jeús, Yalam y Coré. Estos son los jefes de tribu entre los hijos de Esaú, de los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalec. Tales son los jefes de la tribu de Elifaz en el país de Edom, todos ellos hijos de Adá. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de tribu Nahat, Serac, Samá y Misac. Tales son los jefes de Reuel en el país de Edom, todos ellos hijos de Basemat, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Oholibamá, esposa de Esaú, los jefes de tribu Jeús, Yalam y Coré. Tales son los jefes de tribu, descendientes de Oholibamá, hija de Aná y esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú y sus jefes, es decir, de Edom. Estos fueron los hijos de Seir, el Jorita, habitantes de aquel país, Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Y estos son los jefes de los Joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Fueron hijos de Lotán, Jorí y Emam, y hermana de Lotán era Timná. Estos fueron los hijos de Sobal, Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos fueron los hijos de Sibón, Allá y Aná. Aná es el que encontró aguas termales en el desierto cuando cuidaba los asnos de su padre Sibón. Estos son los hijos de Aná, Disón, y la hija de Aná, Oholibamá. Estos son los hijos de Disón, Kemdán, Esbán, Yitrán y Kerán. Estos son los hijos de Eser, Bilhán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes de tribu de los Joritas, los jefes Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Joritas según sus clanes en tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edom antes de que hubiera un rey entre los hijos de Israel. En Edom reinó Bela, hijo de Beor, cuya ciudad se llamaba Dinjabá. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serac, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam, del país de los Temanitas. Murió Husam y reinó en su lugar Abab, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Avit. Murió Abad y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Seúl, de Rehoboth del río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal, Canaán, hijo de Acbor. Murió Baal, Canaán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, cuya ciudad se llamaba Pau, y su mujer Mehetabel, hija de Matred, hijo de Mesahat. Esos son los nombres de los jefes de tribu de Esaú según sus familias, sus territorios y sus nombres. Los jefes Timná, Alvá, Yetet, Oholibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Tales son los jefes de tribu de Edom según sus lugares de residencia en el país que poseían
Esaú es el padre de Edom. Salmo 16. Mictam de David. Guárdame, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Señor, no tengo otro bien que tú. A los santos que hay en la tierra y a los nobles, para ellos todo mi afecto, pero han multiplicado sus ídolos, corren tras ellos. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni pronunciaré sus nombres con mis labios. Señor, tú eres el lote de mi heredad y de mi copa. Tú sostienes mi parte. Me ha tocado en suerte un lote hermoso. Me agrada mi heredad. Yo bendigo al Señor, que me aconseja. Hasta de noche mi corazón me instruye. Pongo ante mí al Señor sin cesar. Con Él a mi derecha no vacilo. Por eso se alegra mi corazón, se goza mi alma. Hasta mi carne descansa en la esperanza. Porque no abandonarás mi alma en el Sheol, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñas la senda de la vida, saciedad de gozo en tu presencia, dicha perpetua a tu derecha. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar sus espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Pero él les respondió, ¿no han leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Les digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubieran entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando salió de allí, entró en su sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano seca, y le interrogaban para acusarle, ¿es lícito curar en sábado? Él les respondió, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y el sábado se le cae dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él para ver cómo perderle. Jesús, sabiéndolo, se alejó de allí, y le siguieron muchos y los curó a todos. Y les ordenó que no le descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: aquí está mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 16. Mientras huía de su hermano Esaú después de robar su bendición, Jacob se detuvo en Betel y juró que si Dios lo protegía y le devolvía a su patria, entonces el Señor será mi Dios. Ahora, al regresar a la tierra prometida y reconciliarse con Esaú, Jacob cumple su promesa, convocando a su familia en la fidelidad al Señor, llamándolos a arrojar todos los ídolos y dioses extraños, y reuniéndolos en Betel para adorar al Señor. Sabemos que Raquel había robado bienes familiares en Labán, así que aquí se nos dice que Jacob recoge los ídolos que su familia ahora confisca y los oculta bajo el árbol de roble en Siquem. Semejantes pequeños detalles son pequeños hilitos narrativos que a menudo entrelazan las historias de Israel de varias generaciones. Así, más adelante, cuando está restableciendo a Israel en la tierra prometida, Josué, como Jacob aquí, convocará a Israel a la fidelidad religiosa, ordenando que tiren los dioses extranjeros y sirvan solamente al Señor. Como Jacob, pregúntate hoy,
¿Has hecho promesas a Dios que todavía tienes que cumplir?